Bajo el sol impiadoso del mediodía porteño, el asfalto de la avenida Corrientes parecía derretirse, despidiendo un vaho caliente que distorsionaba el aire. Valentina Rojas, una estudiante de sociología de 25 años, se erguía firme frente a la comisaría del barrio de Valvanera. No era una figura imponente, su cuerpo era esbelto y su largo cabello negro, recogido en una cola de caballo improvisada, dejaba al descubierto un rostro de facciones decididas. Vestía con una simple remera blanca y unos jeans gastados, una indumentaria que gritaba pragmatismo por encima de cualquier vanidad. Sin embargo, en su sencillez radicaba su fuerza. A Valentina no le importaba su apariencia, le importaban las ideas que la habían llevado hasta allí, a la boca del lobo, a desafiar la injusticia que había mordido a uno de los suyos. Aquel día, el cielo de un azul implacable contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en el corazón de Valentina. Sostenía un megáfono con una mano firme, mientras con la otra gesticulaba para dar énfasis a sus palabras. Detrás de ella, un centenar de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires formaban un coro de indignación. Eran un mosaico de rostros jóvenes, provenientes de distintas facultades, unidos por una causa común. Valentina era conocida en los pasillos de la UBA por su mente crítica y su lengua afilada. Nunca había temido alzar la voz, especialmente cuando se trataba de defender a los más vulnerables. La noticia que había encendido la mecha de su furia era tan absurda como indignante. Un compañero, víctima de un accidente de tránsito, había sido extorsionado por un oficial de esa misma comisaría al intentar recuperar su motocicleta. Para ella, no se trataba solo de la coima, de la plata que le habían pedido. Era una cuestión de principios fundamentales. La justicia, ese pilar sobre el que se suponía que descansaba la sociedad, no podía ser una mercancía. No podía venderse al mejor postor, y mucho menos podía ser negada a quienes ya sufrían. Con una voz que resonaba potente a través del megáfono, lideraba a sus compañeros. Su rostro, bañado en sudor bajo el sol de plomo, era un mapa de determinación inquebrantable. Sabía perfectamente los riesgos que corría al enfrentarse a la autoridad, al poder que se sentía cómodo en su arrogancia, pero el miedo era un lujo que no podía permitirse. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo en el muro de su resistencia. El sudor le perlaba la frente y se deslizaba por sus sienes, pero no le importaba. Sabía que la lucha exigía sacrificio, y estaba dispuesta a pagar el precio. Allí, frente a la fachada gris y descuidada de la comisaría, Valentina Rojas se erigía como un faro de esperanza para todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. La manifestación no había sido un arrebato espontáneo. Hacía varios días que el rumor corría como pólvora por los grupos de WhatsApp de la universidad, una historia que crispaba los nervios y alimentaba una rabia contenida. Mateo, un estudiante de arquitectura, había sido embestido por un auto que se dio a la fuga. Tras pasar una noche en el hospital con contusiones leves, se encontró con una segunda pesadilla: su moto, su única herramienta para ir a la facultad y a su trabajo de medio tiempo, había sido llevada a la comisaría local. Cuando fue a recuperarla, un policía de bigote ralo y sonrisa cínica le informó que había costos de acarreo y depósito que no figuraban en ningún papel oficial. Le pedían una suma exorbitante, una colaboración, para agilizar el trámite. Era una extorsión descarada, una bofetada a un pibe que ya estaba golpeado. Valentina, al enterarse, sintió como la sangre le hervía en las venas. Esto no era un caso aislado, era un síntoma de una enfermedad sistémica, de una corrupción que se había vuelto paisaje. Vio en el descaro de ese policía una ofensa directa a la dignidad de todos. Convocó a una asamblea en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales. Con una pasión que contagiaba, expuso la situación. «No podemos permitir que esto siga pasando», exclamó, su voz resonando contra las paredes cubiertas de grafitis políticos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos roban en la cara, mientras se abusan de nuestra vulnerabilidad. Si nos callamos, somos cómplices». Su llamado fue un catalizador. Sus compañeros, hartos de la prepotencia y la impunidad, respondieron con un fervor unánime. Sabían que el silencio solo perpetuaría el abuso. Para Valentina,
callarse era, en sí mismo, una forma de rendición. Y así, esa mañana, la calle frente a la comisaría se transformó en un escenario de protesta. Los estudiantes, muchos con las camperas de sus respectivas facultades, desplegaron pancartas con consignas pintadas a mano, tan ingeniosas como furiosas: la gorra no se mancha, se lava con guita, mi moto no es un cajero automático, justicia, no coimas. Valentina dio un paso al frente, convirtiéndose en el epicentro de esa energía colectiva. Con el megáfono pegado a sus labios, su voz cortó el aire denso del mediodía. No se anduvo con rodeos. Expuso el caso de Mateo con nombres y detalles, y mencionó otros incidentes similares que habían salido a la luz. Exigió responsabilidad, una investigación interna y la destitución de los oficiales involucrados. Sus palabras eran como dardos, precisas y afiladas, desnudando la podredumbre moral de aquellos que vestían el uniforme para delinquir. Valentina no solo protestaba, le daba voz a los que no se animaban a hablar, a los que habían sido intimidados hasta la sumisión. Sabía que esta lucha no era solo por Mateo, sino por todos los que vendrían después, para que nadie más tuviera que pagar por un derecho que le correspondía. Mientras los cánticos de protesta liderados por Valentina ganaban en intensidad, la puerta principal de la comisaría se abrió con un chirrido de furia. De su interior emergió una figura que parecía la encarnación misma de la prepotencia policial. Era el sargento Gómez, un hombre de unos 40 y tantos años, corpulento, con una panza prominente que tensaba los botones de su uniforme. Caminaba con la pesadez de quien se sabe dueño del territorio, con una mirada cargada de desprecio y una expresión de fastidio crónico. El aura de autoridad que intentaba proyectar no era de respeto, sino de amenaza pura. Sin preámbulos, sus ojos se clavaron en Valentina, que seguía al frente de la manifestación. «Terminen con este circo ahora mismo», ladró, su voz de sargento acostumbrado a dar órdenes resonando por encima de los cantos. Pero Valentina no se inmutó. Permaneció erguida, anclada al suelo, consciente de que la figura que tenía delante era el símbolo exacto del poder corrupto que habían venido a denunciar. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso. Un pulso de voluntades. «No nos vamos a mover de acá hasta que se haga justicia», respondió Valentina, su voz amplificada por el megáfono, clara y desafiante. Sus palabras fueron recibidas con una ovación por parte de los estudiantes, un rugido que reforzó su posición y pareció hacer vibrar el aire. Gómez, desacostumbrado a que lo contradijeran, y menos una «pendeja», como seguramente pensaba, sintió una punzada en su orgullo. Se acercó a ella con pasos rápidos y pesados, ignorando el clamor de la multitud, hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. «No te hagas la valiente, nena. Este no es el patio de tu facultad para venir a hacer quilombo», espetó, señalándola con un dedo índice grueso y amenazante. Pero Valentina no retrocedió ni 1 centímetro. Sostuvo su mirada con una firmeza glacial. La intimidación física del hombre no le hacía mella. El quilombo lo generaron ustedes con su corrupción y su falta de vergüenza. Nosotros solo vinimos a exigir lo que es justo, no a someternos a un poder que abusa, replicó ella, su voz desprovista de cualquier temblor. Cada sílaba era una declaración de principios. Estas palabras parecieron ser el detonante final para la escasa paciencia de Gómez. Se sintió humillado, expuesto frente a todos. Con un gesto brusco, barrió con el brazo el aire, apuntando a los estudiantes que respaldaban a Valentina. «O los dispersas vos o los disuelvo yo a mi manera», amenazó, su tono volviéndose más grave y peligroso. Sin embargo, Valentina permaneció inmóvil, como una roca contra la que rompía una ola sucia. Sabía que la lucha requería coraje, y estaba lista para enfrentar las consecuencias. La tensión alcanzó su punto de ebullición. El sargento Gómez, con el ego herido y su autoridad desafiada a plena luz del día, perdió el último vestigio de control. En un movimiento rápido y brutal, sin previo aviso, levantó la mano y la descargó con toda su fuerza contra el rostro de Valentina. El sonido seco de la bofetada resonó en la calle, un eco violento que silenció instantáneamente los cánticos y dejó a todos los presentes paralizados por el shock.
El cuerpo de Valentina se tambaleó hacia atrás por el impacto, pero sus pies se aferraron al suelo. No cayó. Su mejilla ardió, tiñéndose de un rojo furioso, y de la comisura de sus labios comenzó a brotar un hilo de sangre que le manchó la barbilla. Pero a pesar del dolor agudo y punzante, sus ojos no se apartaron de los de Gómez. No había miedo en su mirada. Solo una rabia fría y concentrada que ardía con más intensidad que nunca. Los estudiantes, al ver la agresión, reaccionaron con un grito ahogado de indignación. Algunos avanzaron un paso, pero el miedo al uniforme, al poder que acababa de mostrar su cara más violenta, los contuvo. Gómez, sin embargo, no había terminado. Ciego de ira, su brutalidad se desató por completo. Desenganchó la cachiporra negra que colgaba de su cinturón, sin la menor vacilación, la blandió contra el cuerpo de Valentina. El primer golpe impactó en su espalda con un ruido sordo que hizo que Valentina se encorvara por el dolor. Pero no se rindió. Se mantuvo en pie, un acto de desafío sobrehumano mientras la cachiporra seguía cayendo sobre ella. 1, 2, 3 veces. Cada golpe era un castigo desmedido, inhumano. Pero Valentina no le daría a Gómez la satisfacción de verla en el suelo. La sangre ahora no solo manchaba su rostro, sino que comenzaba a filtrarse por su remera en los lugares donde el bastón había golpeado. Mientras tanto, detrás de ella, sus compañeros se agitaban, atrapados entre la furia y la impotencia. Estaban presenciando en vivo y en directo cómo su líder, su heroína, era apaleada en público. A un costado, los otros policías que observaban la escena no parecían menos sorprendidos. Algunos mostraban incomodidad, otros una visible ansiedad, como si no pudieran creer la crueldad descontrolada de su colega. El ambiente se volvió eléctrico. Los estudiantes comenzaron a avanzar, gritando contra la violencia policial, empujando las vallas. Pero en el centro de ese torbellino, Valentina seguía de pie. Su cuerpo estaba magullado, su rostro ensangrentado, pero no mostraba ni un solo signo de rendición. En su mente solo había una certeza: no iba a permitir que esa violencia quebrara su espíritu. Paradójicamente, en medio de sus heridas, se estaba convirtiendo, más que nunca, en un símbolo imborrable de la resistencia. Allí estaba Valentina, en medio del calor y el caos. Su cuerpo era un mapa de dolor, su rostro una máscara de sangre seca y fresca. Pero lo que brillaba en sus ojos no era miedo, sino un coraje que parecía emanar de una fuente inagotable. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de soportar el dolor que la atravesaba. Pero se negaba a que ese dolor la dominara. Rendirse no era una opción. Frente a sus compañeros, que dependían de su entereza, su fuerza moral se convirtió en un escudo indestructible. Con el dorso de la mano, se limpió la sangre de los labios y clavó su mirada en Gómez. Era una mirada que ya no era solo de desafío, sino una declaración de guerra. No se sometería a la violencia, aunque su cuerpo tuviera que pagar el precio más alto. En su furia ciega, el sargento Gómez blandió su cachiporra una última vez. No se percató de que el sudor de sus manos y la fuerza desmedida del golpe hicieron que el bastón se le escapara de las manos. La cachiporra voló por el aire y cayó al suelo con un ruido seco, a pocos centímetros de los pies de Valentina. Fue una fracción de segundo. Una oportunidad. A pesar de la debilidad que sentía en cada músculo, Valentina reaccionó con una velocidad instintiva. Se inclinó, ignorando el dolor punzante, y agarró el mango del bastón negro. Su movimiento fue rápido, preciso, impulsado por una voluntad de hierro. Los estudiantes que la observaban contuvieron el aliento. Gómez, aún jadeando de ira, no anticipó lo que estaba a punto de suceder. Con la fuerza que le quedaba, Valentina levantó la cachiporra por encima de su cabeza. Sus ojos brillaron con una luz feroz. En ese instante, el bastón dejó de ser un arma de opresión para convertirse en un símbolo de justicia por mano propia. Sin dudarlo un instante, lo descargó con un movimiento descendente y certero directamente sobre la cabeza de Gómez. El impacto sonó brutal y definitivo, un eco sordo que pareció detener el tiempo.
La cabeza del sargento se sacudió violentamente hacia atrás. Su cuerpo macizo perdió todo equilibrio y se desplomó como un saco de papas, cayendo al suelo con un golpe pesado. Quedó tendido, inconsciente, a los pies de la multitud de estudiantes y de sus propios colegas, que ahora la miraban con una mezcla de estupor y desconcierto. Se hizo un silencio espeso, casi irreal. Los estudiantes, que hasta ese momento habían sido espectadores pasivos de la brutalidad, comenzaron a reaccionar. Un murmullo inicial se transformó en un grito, y el grito en un rugido. El nombre de Valentina comenzó a ser coreado con una fuerza arrolladora. Gómez, el símbolo del poder opresor, yacía inerte en el asfalto, derrotado por su propia arma. Con la cachiporra aún en la mano, el cuerpo cubierto de heridas y el rostro ensangrentado, Valentina se mantuvo erguida. No solo había demostrado un coraje extraordinario, sino que había probado, de la forma más cruda y visual posible, que la injusticia y la violencia no son invencibles frente a la valentía de quienes se atreven a devolver el golpe. El impacto del bastón fue preciso y devastador. El cuerpo de Gómez se derrumbó sin gracia, quedando inmóvil en el suelo. La figura que minutos antes era la encarnación del poder y la intimidación, ahora era solo un bulto inerte sobre el asfalto caliente. Por un instante, el silencio fue absoluto, como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración. Pero ese silencio se rompió en 1000 pedazos cuando los estudiantes estallaron en un clamor ensordecedor. Valentina. Valentina. Valentina, coreaban, su nombre convertido en un himno de victoria contra la tiranía. Pero la situación se tornó volátil. Varios de los policías que habían permanecido como espectadores comenzaron a moverse, sus rostros crispados de ira, avanzando hacia Valentina. En respuesta, los estudiantes se compactaron, formando un escudo humano a su alrededor, listos para proteger a su líder. La calle frente a la comisaría se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Los policías que avanzaban parecían furiosos, pero también dudaban, conscientes de la cantidad de teléfonos que estaban grabando cada uno de sus movimientos. Los estudiantes, por su parte, ya no eran solo testigos, eran una falange protectora. Los gritos de apoyo a Valentina se mezclaban ahora con consignas contra la brutalidad policial. Asesinos. La policía no me cuida, me reprime, gritaba un joven, su voz rota por la emoción. El ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. A pesar de todo, en el centro del huracán, Valentina seguía de pie. Su rostro ensangrentado y la cachiporra en su mano la convertían en una figura icónica, una Juana de Arco universitaria. No mostraba miedo, aunque era evidente que su cuerpo estaba al límite. El caos amenazaba con desbordarse, pero justo antes de que la situación se saliera de control, un hombre salió del interior de la comisaría. Era el comisario Aguirre, un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso en las sienes y un uniforme impecable del que colgaba su bastón de mando. Avanzó con paso firme y decidido, adentrándose en el tumulto. Basta, su voz de mando, profunda y autoritaria, resonó con tal fuerza que cortó de raíz el estruendo. Los policías que se acercaban a los estudiantes se detuvieron en seco, obedeciendo instintivamente. Los estudiantes también bajaron el tono de sus gritos, aunque se mantuvieron en alerta. El comisario Aguirre se detuvo justo entre los dos bandos. Su mirada pasó fugazmente sobre el cuerpo de Gómez y luego se fijó en Valentina, que, a pesar de sus heridas, lo miraba con la cabeza en alto. Con un tono que no admitía réplica, pero que era extrañamente calmado, dijo: «Yo me haré cargo de esto. Se acabó la violencia aquí». Sus palabras actuaron como un bálsamo sobre la tensión, creando un espacio de silencio en el que, por primera vez, parecía posible que la justicia, y no la fuerza, tuviera la última palabra. El comisario Aguirre se plantó en medio del caos, irradiando una autoridad que contrastaba con la brutalidad de su subordinado. Con una mirada penetrante y una voz que no necesitaba gritar para imponerse, reiteró su orden. «Suficiente. Todo el mundo quieto». Su orden fue como un balde de agua fría. Los estudiantes contuvieron el avance y los policías, visiblemente incómodos, retrocedieron a sus posiciones.
todas las miradas se centraron en él. Caminó con paso firme hasta detenerse frente a Valentina. Observó su rostro herido, la sangre seca y las marcas de los golpes, pero su expresión no denotaba compasión, sino la fría evaluación de un líder enfrentado a una crisis. No había suavidad en su actitud, solo la determinación de un hombre que no iba a permitir que la situación se le fuera de las manos. Aguirre se giró hacia la multitud de estudiantes. «Escúchenme bien», dijo, su voz resonando con una autoridad que obligaba a prestar atención. «No voy a permitir que esto termine en una batalla campal. No me importa quién empezó, pero no voy a tolerar el desorden frente a esta comisaría». Lanzó una mirada de soslayo al cuerpo inerte de Gómez antes de volver a clavar sus ojos en los estudiantes. «El reclamo de ustedes es claro y sé de qué se trata. Pero esta no es la manera. La violencia no resuelve nada». Su discurso era firme, desprovisto de disculpas o lamentos. Era el discurso de un jefe que no buscaba justificar a nadie, sino reafirmar su control. No mostraba debilidad ni dejaba que la emoción nublara su juicio. Tras una breve pausa, continuó, su tono un poco más medido pero igualmente severo. «Voy a tomar cartas en el asunto. El sargento Gómez, y cualquiera que haya violado las normas, será procesado como corresponde. En esta institución no hay lugar para quienes abusan de su autoridad. Eso que les quede claro». Su mirada barrió de nuevo a los estudiantes, que escuchaban en un silencio tenso. «Pero», añadió, endureciendo de nuevo el tono, «tampoco voy a permitir que se destruya la imagen de la institución por un disturbio. Si tienen una queja, hay canales formales para presentarla. No nos dejemos arrastrar a un caos sin sentido». Sus palabras cerraron la discusión, enfriando un ambiente que minutos antes hervía. Los policías se replegaron, los estudiantes comenzaron a calmarse. El comisario Aguirre había dejado claro que actuaría con firmeza, sin dar espacio a que nadie capitalizara la situación. El comisario Aguirre permanecía de pie, una figura de autoridad en medio de la tensión residual. Sus ojos se clavaron en la multitud de estudiantes. El caos había amainado, pero el aire seguía cargado de expectación. Con una voz fuerte y clara, que resonó en toda la calle, hizo un anuncio. «A partir de este momento, quiero que algo quede meridianamente claro. Se terminaron las colaboraciones y las coimas. Especialmente a las víctimas de accidentes que vienen a retirar sus vehículos. La devolución de cualquier vehículo incautado en esta comisaría se hará sin costo alguno, como marca la ley». Sus palabras fueron directas, inequívocas. Hablaba como un líder que no solo estaba gestionando una crisis, sino que estaba imponiendo una nueva regla, una que todos debían acatar. La orden fue recibida con una explosión de vítores por parte de los estudiantes, que finalmente escuchaban la proclamación por la que habían luchado. Aguirre continuó, su tono volviéndose más duro, esta vez dirigido a sus propios hombres. Se giró hacia los policías que estaban detrás de él, algunos parecían visiblemente nerviosos. «En cuanto al sargento Gómez y a cualquier otro que esté involucrado en estas prácticas», dijo, señalando con un gesto de la cabeza el cuerpo tendido en el suelo, «habrá consecuencias muy serias. Esta institución no va a proteger a quienes manchan el uniforme para su beneficio personal. Me voy a encargar personalmente de que cada abuso sea castigado con el máximo rigor». Esa declaración fue como un clavo en el ataúd de la impunidad. No había defensa corporativa, no había un intento de barrer la basura bajo la alfombra. Hablaba con la severidad de un líder que entendía que la justicia, de una forma u otra, debía prevalecer. Con una mirada que abarcó a toda la multitud, concluyó su intervención. «No estoy aquí para pedir disculpas ni para buscar simpatía. Estoy aquí para asegurar que un hecho como este no vuelva a ocurrir bajo mi mando. Esta institución está para servir a la gente, no para oprimirla». Su voz retumbó, y los estudiantes, que momentos antes dudaban, comenzaron a creer que quizás, solo quizás, el cambio era posible. Los vítores volvieron a estallar, esta vez con más fuerza, con más esperanza. Sabían que su lucha había tenido un impacto real.
Aunque sus cuerpos estaban cansados y sus corazones aún latían con la furia del momento, sentían que esta pequeña victoria era el primer paso hacia una transformación más grande. En el centro de todo, Valentina, con el rostro herido pero los ojos brillantes, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Su lucha había logrado derribar, al menos por un día, la tiranía y abrir un camino hacia la justicia. Cuando la situación se calmó y los estudiantes procesaron lo que acababa de ocurrir, toda la atención se volcó hacia la figura de Valentina. Allí estaba, de pie en medio de sus compañeros, con el rostro aún manchado de sangre y el cuerpo dolorido, pero con una mirada que seguía ardiendo con una valentía indomable. Valentina, que se había convertido en el símbolo de su lucha, ya no era solo una estudiante más. Era la prueba viviente de que el coraje de un individuo podía hacer frente a la opresión, incluso cuando ésta se viste con el uniforme del poder. Los estudiantes comenzaron a corear su nombre de nuevo, pero esta vez no era un grito de batalla, sino de celebración. Vale. 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 El sonido rebotaba contra la fachada de la comisaría, uniéndolos en un sentimiento de triunfo recién descubierto. A nadie le importaban las heridas visibles en su rostro, para ellos, Valentina era una heroína. Los que estaban más cerca se aproximaron, rodeándola con sonrisas de respeto y admiración. Dos de sus amigas la sostuvieron suavemente por los brazos, porque aunque su espíritu era inquebrantable, su cuerpo estaba claramente debilitado. Pero Valentina se negó a mostrar flaqueza. «Esta no es mi victoria», dijo, su voz ronca pero firme. «Es la victoria de todos nosotros. No nos quedamos callados ante la injusticia. Levantamos la voz y no tuvimos miedo de luchar». Sus palabras desataron una nueva ola de aplausos y gritos de apoyo. Todos sabían que sin su coraje, sin su negativa a retroceder, la protesta podría haberse disuelto en el primer grito de un policía. Su actitud indomable bajo presión los había inspirado a todos. Esta pequeña victoria se convirtió en un momento que ninguno de ellos olvidaría. La celebraron con un entusiasmo genuino, no solo porque sus demandas habían sido escuchadas, sino porque habían sido testigos de que la fuerza colectiva y la valentía individual podían, de hecho, provocar un cambio real. Valentina, aunque herida, se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza, demostrando que la lucha contra la injusticia nunca es en vano y que el coraje, a menudo, es más poderoso que cualquier forma de poder opresor. En medio de los vítores y el apoyo de sus amigos, Valentina se erigió como una heroína auténtica. No había medallas ni reconocimientos oficiales, solo el respeto, la admiración y la gratitud de aquellos que creyeron, gracias a ella, que ese día era el comienzo de algo mucho más grande. Tras el contundente anuncio del comisario Aguirre y su promesa de acciones concretas, los estudiantes comenzaron a dispersarse, pero no con la cabeza gacha, sino con un espíritu renovado y un optimismo contagioso. Se iban con la certeza de que su lucha había dado frutos. No solo habían obtenido una promesa de cambio, sino que habían demostrado que sus voces, tantas veces ignoradas, tenían el poder de sacudir los cimientos de un poder corrupto. Mientras se alejaban en grupos, el nombre de Valentina seguía en boca de todos, convertido en un símbolo de resistencia. Su extraordinario coraje, incluso frente a la violencia física, los había inspirado a todos. Ella había demostrado que un solo individuo, armado con una determinación inquebrantable, podía tener un impacto profundo en un sistema que muchos consideraban intocable. El incidente no tardó en trascender los límites del barrio. La historia de Valentina, la estudiante que desarmó y noqueó a un policía corrupto, se viralizó en las redes sociales. Fotos de su rostro herido pero desafiante y vídeos del tenso enfrentamiento circularon por toda la ciudad, llegando a los portales de noticias y a los canales de televisión. Se convirtió en una heroína moderna, una joven que se atrevió a enfrentarse a la injusticia asumiendo todos los riesgos. Muchos elogiaron su valentía, pero Valentina nunca buscó la gloria. Para ella, la victoria era colectiva, un logro de todos los que se habían unido en un mismo espíritu de lucha. Aquel día demostró que el coraje y la verdad podían prevalecer contra un poder que abusa de su autoridad. Su lucha no se había tratado solo de recuperar motocicletas secuestradas, sino de defender un principio mucho más grande,
que la justicia es un derecho inalienable y que no hay poder tan